Muy buenos días, acá les dejo la explicación del contenido que vamos a desarrollar en la disciplina de literatura. El tema de hoy es el cuento. Tenemos tipos de cuentos. En la primera clasificación podemos separar los cuentos tradicionales populares de los literarios cultos. Según el tema tratado, los cuentos pueden ser maravilloso, fantástico, policial, costumbrista, realista, ciencia ficción y otros. Tenemos cuentos populares o no literarios. Los cuentos populares son relatos que nacen como producto de la imaginación del pueblo y son difundidos espontáneamente por narración oral. No tienen autor conocido, es decir, son anónimos. Los cuentos literarios, también llamados culto, están escritos en forma artística, tienen un creador definido o autor conocido. También tenemos los cuentos literarios ocultos, lo que ya recién mencioné. Cuento realista se basa en la realidad y su principal característica es la verosimilitud. Tenemos cuento religionista, manifiesta costumbres de los personajes o de la sociedad en que se ambienta. Cuento fantástico presenta la intromisión de un elemento sobrenatural en el mundo cotidiano. Prevalecen en las manifestaciones de magia. Cuento maravilloso es un relato que se basa en un conjunto de situaciones que incluyen hechos extraordinarios que causan maravilla y admiración del lector. Cuento o ciencia ficción desarrolla un argumento basado en un conocimiento científico moderno. Cuento policial se basa en la fantasía sobre crímenes, fugas, asaltos, persecuciones y sobre todo se plantea un misterio o un enigma que debe ser resuelto. También cuento humorístico desarrolla el tema con un tono jocoso, divertido, cómico, gracioso. Cuento poético es un verdadero poema lírico en prosa. Se observa en él la intención estética por la abundancia de los recursos literarios. Y cuento didáctico tiene por finalidad dejar una enseñanza moral. También cuento de aventura, que predomina la acción imaginaria, pero muy frecuentemente verosímil, como el relato de descubrimiento o de viaje. También tenemos la superestructura del texto narrativo. La narración difiere de la descripción porque en ella importa más la acción, los hechos, mientras que en la descripción importa más la caracterización de las cosas, los seres. Superestructuras son funciones que cumplen las partes de un texto y que van dibujando un esquema que se repite en otros textos del mismo tipo. Plan de la superestructura narrativa. Acontecimiento inicial es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. La reacción es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje, normalmente el protagonista. Acción son los hechos que viven y realizan los personajes. Y solución es el desenlace final de la acción. Secuencia de acciones es la sucesión de los hechos principales de una narración. Tenemos introducción, nudo y desenlace. Introducción sería presentación de los personajes, ubicación en el tiempo y lugar y planteo del conflicto. Nudo, el conflicto, acciones que se desarrollan. Y desenlace, resolución del conflicto, culminación de los hechos. Bueno,
la superestructura del relato según el plan. Relato lineal, que sería introducción, nudo, conflicto y desenlace. Relato quebrado, estructura desordenada, desenlace, introducción y nudo. Bueno, tienen las actividades todo referente al contenido de hoy. Dice el primero, enumera las acciones del texto El viaje. Van a volver a leer el cuento titulado El viaje que ya habíamos analizado, según el orden como sucedieron. Tienen las preguntas también, todo referente al contenido. Van a completar a partir de la información. El siguiente extrae del texto el viaje, comparación, hipérbole, imagen táctil, exclamación y sinestesia. El siguiente lee el fragmento extraído del texto el viaje, analiza y responde las preguntas. Hasta ahí trabajan el día de hoy y cualquier duda que tengan pueden consultarme.